Ahora en el programa vamos a hablar de historia y como siempre con Sergio Wisniewski. Sergio, ¿qué pasó en el golpe de Estado que derrocó a Ilia? ¿Por qué te interesa hablar de eso en particular? Bueno, porque es un tema que, por supuesto, es conocido, pero tiene una complejidad que no es fácil de resolver. A ver. ¿A qué me refiero? Ilia asumió como presidente con un partido mayoritario proscripto. El peronismo estaba proscripto, por lo tanto, ya nace con un problema de legitimidad de origen. Y él era consciente de eso y tomó muchísimas medidas para ganarse el favor popular. Aumentaron los salarios, se enfrentó a nada más y nada menos que Rockefeller al decirle que el petróleo argentino, si lo querían utilizar, iban a tener que pagar impuestos poderosos. Trató de hacer algo que me parece que no tiene muchos precedentes, que es una ley de medicamentos para regular el tema de los medicamentos. Sin embargo, no pudo remontar ese problema de legitimidad de origen, tuvo problemas con los sindicatos, no pudo propiciar, tal vez porque no le dio la relación de fuerzas, no tuvo la suficiente voluntad política de hacer que el peronismo vuelva a ser un partido legítimo, pero fue muy criticado, sobre todo desde la derecha. En realidad, los peores enemigos de Ilia no fueron los sectores populares, sino justamente sectores como, por ejemplo, la revista de la que era director Mariano Grondona, que a medida que iba pasando el tiempo, iban ridiculizando su figura. Ridiculizar la figura presidencial tiene un tono golpista clarísimo, muy fuerte, porque después llega un momento en que esa persona, al no tener el respeto de las mayorías ni de las minorías, es fácilmente Bueno, pero reemplazable. ridiculizar la figura de un presidente o de lo que fuera está dentro de las reglas del juego. Digamos, lo que pasa es que si vos en la medida en que la derecha esté en desacuerdo, siempre va a haber golpismo. La izquierda nunca voltea nada en Sudamérica, claro, por ahora. Claro, lo loco es que estaba proscripto el peronismo y sin embargo estaba gobernando el radicalismo, el partido que sí le permitían existir, aún así era feroz la política en contra de él, se le llegó a decir la tortuga, pero paralelamente se empezó a fabricar un personaje que es Onganía. Se llegaba a decir que era una especie de príncipe, Vos no vivías, pero yo sí vivía. Quiero decirte porque lo estás hablando como si fuera una cosa que pasó hace 500 años. Yo tenía ya 14, yo estaba en la facultad ya. Así que imagínate. Bueno, y lo que tiene como un precedente, digamos, muy moderno, ese golpe, es cómo se trabajó desde la prensa, ¿no? Hay trabajos que van siguiendo, cómo desde los distintos diarios se va formando un consenso de que ese gobierno no servía y no se ponía ni en tapa ni en ningún lado todos los logros que tenía ese gobierno. Entonces, cuando llega ese golpe, la verdad que es una situación de una soledad absoluta. Ilia es desalojado de la casa de gobierno y se va en un taxi a la casa del hermano. Es para hacer una película de esa situación de un hombre que hizo un culto de la humildad. ¿No? Siempre que se habla de Ilia, no solamente se dice que era pobre y que murió en la pobreza como para significar, miren qué republicano, pero hay ese problema de origen y esa continuidad en la que no pudo tomar alianzas políticas para defender la democracia, es un tema para pensarlo mucho más a fondo, más allá de condenar al golpe de Estado. Desde los sectores democráticos, también habría que pensar todo el periodo que va del 55 hasta el 73, con el regreso del Perón, son casi 20 años de una política pendular entre dictaduras y democracia, medidas de ajuste y medidas más democráticas de ampliación de derechos, pero con una constante, el peronismo proscripto. Y esa es como un enorme tapón que hizo una olla de presión que terminó explotando de forma violenta. Yo creo que, para terminar el micro, porque me quedaría hablando de este tema mucho más, es que al margen de los militares que estuvieron históricamente en el centro de la escena, porque eran quienes ejecutaban los golpes, empieza a hacerse cada vez más evidente el rol del poder económico y también de los medios de comunicación, que son los que preparan, como dijiste vos en un momento determinado, son los que preparan el caldo de cultivo como para que inexorablemente uno sienta, bueno, mirá, es lo mejor que nos puede pasar, esto tiene que terminar porque es imposible de seguir de esta forma. Y esto es lo que han hecho históricamente. Vos sos el experto, yo soy uno que lo mira de afuera. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo. Él es Sergio Wisniewski, él es el especialista en historia que tiene Científicos de Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa.